¿Qué regla rara de tus padres creías normal hasta que creciste? La regla de la interrupción. Cuando queríamos hablar con nuestros padres, pero ellos estaban ocupados conversando con alguien más, simplemente teníamos que poner nuestra mano sobre su brazo. Ellos nos reconocían al colocar su mano sobre la nuestra. Y así nos quedábamos hasta que se volvían para preguntarnos qué necesitábamos. Recuerdo una vez que lo hice con una maestra y aún no puedo olvidar la expresión de confusión. Para ser honesto, un poco de incomodidad que tenía al verme. Ahí estaba yo, un niño tocándole el brazo y mirándola fijamente, mientras ella hablaba con otra maestra. Imagina esa situación. Fue como si hubiera roto un código no escrito de interacción. ¿Alguna vez les ha pasado algo parecido? Cuando éramos pequeños, cada vez que la vendedora de Avon llamaba a nuestra puerta, mi mamá nos advertía que tuviéramos cuidado. Que no hiciéramos ruido, porque era la vendedora de Avon malvada y poseía un arma. Jaja. Le creímos al pie de la letra, y no fue sino hasta que llegué a 8º grado y nos mudamos, que el padre de la amiga de mi hermana también vendía Avon en los tianguis. Le preguntamos si tenía un arma, y la amiga se quedó completamente confundida. Jaja. Ahí nos dimos cuenta de que mi mamá solo nos contaba esa historia para asegurarse de que estuviéramos quietos, y pudiera evitar abrir la puerta y lidiar con la vendedora de Avon. Es uno de los recuerdos más graciosos de mi infancia. Y hasta hace 4 años, cuando mi mamá partió, siempre le hacíamos bromas al respecto. Su respuesta era siempre, bueno, funcionó para mantenerlos callados y siempre se iba. No sé si realmente era una regla, pero tal vez sí lo fue. Nunca debíamos abrir la puerta a esas mujeres, la extraño tanto a mi mamá. Mis padres solían revisar nuestros dientes, los de mi hermano y los míos, todas las noches después de cepillarnos. Antes de irnos a la cama, se aseguraban de que no hubiera bichos del azúcar. Si sospechaban que intentábamos saltarnos el cepillado, decían que podían ver esos bichos y nos hacían volver a lavarnos los dientes. Era tal la creencia que teníamos sobre estos bichos del azúcar que siempre estábamos preguntando cuándo íbamos a poder verlos. Mis padres, con esa paciencia que solo ellos tienen, siempre nos respondían que solo las personas de 13 años en adelante podían verlos. Pero, cuando finalmente llegamos a la adolescencia, ya nos habíamos olvidado por completo de esos supuestos bichos que habitaban en nuestros dientes. No se suponía que debíamos lastimarnos, al menos eso pensaba mi papá. Para él, era algo poco atractivo y poco femenino. Desde pequeña, me gustaba trepar árboles y un día, en 5º grado, él se dio cuenta de que tenía una herida en el brazo. Sin pensarlo 2 veces, me agarró del brazo y me gritó que eso me hacía fea, que ningún chico jamás me querría si tenía muchas cicatrices. Cuando le respondí que esperaba que un chico no me rechazara por unas cicatrices en la piel porque eso era superficial, él se molestó aún más. Resulta que, en cierta forma, tenía razón, pero no se trataba de cicatrices físicas. Nadie quiere estar con alguien lleno de las cicatrices emocionales que él me dejó. Y este es el mismo hombre que durante ese mismo verano me dijo que estaba gorda y no me dejaba comer después de las 5 de la tarde porque, según él, eso me haría engordar y a nadie le gustan las mujeres gordas. Tenía que pedir permiso para comer o seguir sus horarios estrictos hasta que cumplí unos 17 años. Si comía fuera de sus reglas, me armaba un escándalo. Ahora, mi relación con la comida y mi cuerpo es muy complicada. Y hay mucho más que contar, pero sí, mi papá realmente no fue un buen apoyo. No soy yo, pero sí son los abuelos de una amiga. Ella quería que los visitara y los conociera. Tenían una regla muy curiosa. No se podía decir la palabra pedo, sino que tenías que decir flatulencia del baño, lo cual me parecía un término 1000 veces más asqueroso. Mi papá, al enterarse, dijo que no podía volver a visitarlos porque claramente había algo raro en esa familia, y tenía razón. Mis padres tenían una regla muy clara. No podíamos tomar una ducha durante una tormenta eléctrica. Así que, si empezaba a llover y había relámpagos en la zona, nos hacían salir de la ducha de inmediato, sin ninguna excepción. Yo pensaba que esto era algo completamente normal, una medida de seguridad que todos debían seguir. No fue hasta que lo mencioné en una charla casual en la universidad que la gente me miró como si estuviera loco. Resulta que es un tema, pero definitivamente no es una regla que se aplique en todas las familias. Ahora, cada vez que escucho un trueno, automáticamente reviso si alguien está en el baño. No soy yo, sino la esposa de mi hermano. Ella pensaba que no se podía pasar por el auto si no tenías efectivo. Imagínate, tenía como 23 años en ese momento cuando mi hermano le dijo, «Oye, ¿vamos a Taco Bell?». Ella empezó a buscar en su bolso y le respondió que no podía porque no tenía dinero en efectivo. Y mi hermano, bastante tranquilo, le dijo,
No te preocupes, yo tengo mi tarjeta. Y ella, con una cara de sorpresa, le contestó: ¿cómo que no puedes usar la unidad de autoservicio con tarjeta? Increíble, ¿verdad? A veces las ideas más locas vienen de donde menos te lo esperas. Mi papá solía llamar a casa todos los días a las 11 de la mañana, pero aquí viene lo interesante. Debía haber alguien en casa para contestar. No había excusas ni peros que valieran. Y si no respondíamos, él comenzaba a llamar de forma frenética durante unos 5 minutos antes de subirse al auto y venir a comprobar que estuviéramos bien. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que mi papá enfrentaba un trastorno obsesivo-compulsivo ritualista. En serio, creía que si no contestábamos era porque algo terrible nos había sucedido mientras dormíamos, como si estuviéramos en peligro inminente o si nuestro hogar hubiera sido consumido por las llamas. Era un ciclo de pensamientos oscuros que lo atormentaba. Además de eso, solo podía caminar por rutas específicas desde su coche hacia el trabajo o la tienda. Si no lo hacía, estaba convencido de que su familia corría un gran riesgo. ¿A qué punto puede llevar la mente humana cuando se trata de la seguridad de sus seres queridos? No se nos permitía tener un televisor a color en casa cuando éramos niños. Mi papá estaba preocupado por la radiación. Cuando estaba en la preparatoria, nuestro televisor en blanco y negro dejó de funcionar y pensé: por fin vamos a tener un televisor a color. Pero, para mi sorpresa, él encontró un televisor en blanco y negro de 36 pulgadas todavía en su caja original, en un mercado de pulgas. Años después, ya graduado de la universidad y estrenando mi primer departamento en otro estado, decidió venir a visitarme. Para hacerle sentir más cómodo, ajusté la configuración de contraste de mi televisor de 65 pulgadas para que luciera en blanco y negro. Esa noche, mientras veíamos televisión, me preguntó qué le pasaba al color de mi televisor. No pude evitarlo y le confesé que pensé que preferiría ver televisión en blanco y negro. Y aquí viene lo mejor. Él también se sinceró y me dijo que había tenido un televisor a color en su habitación durante años. A veces, las ilusiones familiares son más divertidas que la realidad. Comparar a tus hijos es algo que suele suceder. Por ejemplo, mi hermana siempre tenía calificaciones de 10, mientras que para mí, la cosa era diferente. Yo batallaba en la escuela y, como resultado, me etiquetaron como la hermana tonta, no solo mis maestros, sino también mi familia. Esa percepción nunca se desvaneció, y constantemente sentí que no era suficiente. Mis papás creían que solo hacía el esfuerzo de no ser inteligente y me castigaban por ello. Perdí el teléfono, me regañaban e incluso me daban golpes por ser estúpida. Todo eso me hizo sentir insuficiente en todos los aspectos de mi vida. Las cosas cambiaron cuando me transfirieron a una escuela más pequeña, donde las clases eran menos numerosas. Eso me ayudó muchísimo. Nadie sabía que tenía una hermana, así que dejé de recibir comparaciones por parte de los maestros. Ellos se tomaban el tiempo para explicarme las cosas, y cuando tenía dificultades, realmente escuchaban mis inquietudes. Uno de mis maestros se dio cuenta de que estaba lidiando con varias cosas y me pidió quedarme un rato después de clase. Fue ahí cuando le conté cómo mis papás tenían ciertas expectativas debido a mi hermana. Ese día, mi papá fue a recogerme y mi maestro habló con él sin que yo estuviera presente. Desde entonces, mi papá comenzó a comprenderme y a escucharme de verdad. No sé qué fue lo que le dijo, pero esa conversación marcó una gran diferencia en mi vida. Mi mamá es dentista, y aunque es una madre bastante relajada, siempre ha sido y sigue siendo muy estricta con respecto a los dientes de mi hermana y los míos. Tenía una regla algo peculiar que todavía mantiene. Nunca podíamos usar nuestros dientes para abrir bolsas o cualquier cosa que fuera difícil de abrir. Siempre decía que nuestros dientes no están hechos para eso y que es muy fácil astillarlos o romperlos. Si nos pillaba usándolos de esa manera, se lanzaba con una larga charla sobre por qué no deberíamos hacerlo. Yo pensaba que eso era algo que todos los padres hacían, pero después me di cuenta de que veía a la gente usar sus dientes para abrir todo tipo de cosas y a nadie le parecía importar. Recuerdo que cuando iba a casa de mis amigos, me quedaba muy sorprendida de que sus padres no les regañaran por ciertas cosas que comían o cómo usaban sus dientes. Aunque ahora tengo 18 años, todavía me pongo nerviosa al usar mis dientes para abrir algo. Siempre tengo en la cabeza que en cualquier momento mi mamá va a salir de la nada y comenzará a darme su discurso. Solo podíamos ir a Waffle House si nuestros papás estaban con nosotros, y solo había 2 que teníamos permitido visitar. Íbamos quizás 1 o 2 veces al año, y siempre a uno que estaba a media hora de nuestra casa, a pesar de que había uno mucho más cerca. Me tardé hasta los 13 años en darme cuenta de que el Waffle House prohibido estaba justo enfrente de un club de striptease. Así que le pregunté a mis papás si esa era la razón por la que no podíamos ir allí.
Resulta que la razón real era que había un tipo que había sido disparado justo al otro lado de la calle. Y eso no fue un incidente aislado, era algo que sucedía con frecuencia. Luego, la ciudad decidió transformar el club de striptease en un restaurante chino y curiosamente, ese lugar sí lo teníamos permitido. Raro, ¿verdad? Aún no me atrevo a ir a ese Waffle House, pero el lugar chino es una delicia. Desde que era estudiante, llegaba a casa y lo primero que hacía era revisar mis calificaciones. Era un ritual diario, y siempre en la laptop de mi papá. Tenía que ver cómo me había ido en la escuela. Y si un día sacaba un 85 en lugar de una A, la reacción era desgarradora. Hoy tengo 22 años y aún arrastro las huellas de los comentarios que desgastaron mi autoestima. Curiosamente, ahora obtengo más ingresos de los que él tenía en sus 30s, y ni siquiera tengo un título universitario. A veces me gusta enviarle capturas de pantalla de mi cuenta bancaria, solo para demostrarle que todo salió bien. Esa sensación de poder es una forma de reivindicación y, sinceramente, se siente extraordinario. No era realmente aceptable cerrar la puerta del baño. Bueno, no era una regla estricta, simplemente no lo hacíamos. Teníamos un solo baño y éramos 5, así que era bastante raro poder ducharse o lavarse sin que alguien más necesitara usarlo. En las mañanas, mi hermana estaba ahí, peinándose frente al lavabo mientras alguien estaba en la ducha, y otra persona entraba para usar el inodoro o buscar la ropa que dejábamos apilada en el suelo. El baño era lo suficientemente amplio para todo esto. Además, mi mamá era de esas madres que se movían sin reservas, y creo que detestaba doblar la ropa. Teníamos prendas limpias, pero todas estaban en una enorme canasta en la despensa, que quedaba al otro extremo de la casa, lejos del baño y de los cuartos. Así que todos hacíamos carreras medio vestidos por el pasillo, atravesando la cocina en busca de algo que ponernos. Sorprendentemente, no tengo ningún inconveniente en usar el inodoro en presencia de otros y mantener una conversación mientras lo hago, o viceversa. De hecho, ha sido algo que me han mencionado de forma positiva en mis últimas relaciones, y también resultó muy útil al tener hijos, porque ellos parecen tener un sexto sentido y saben, al momento de sentarme, que es el instante perfecto para entrar a preguntarme algo. Además, me siento muy cómoda en mi propia piel, y ninguno de mis novios se ha quejado de eso. No hay canicas, ni pelotas de goma, o cualquier objeto esférico pequeño. Al principio pensé que esta regla existía porque mi hermano se había tragado la munición de sus pistolas de aire caseras. La primera vez lo hizo con uno de esos caramelos envueltos de canela que se ven en Halloween. La segunda fue con un limpiapipas que enrolló en forma de bola. Es probable que sea la única persona en el mundo que ha ingerido un limpiapipas entero, pero no. Resulta que simplemente jugar al doctor desnudo no le parecía lo suficientemente emocionante. Así que, junto a una de nuestras vecinas, decidieron inventarse su propia versión de hipopótamos hambrientos. Él metía todas las canicas del juego en su hipopótamo hambriento y ella, luego, saltaba para tratar de recuperarlas. Crecer en casa tenía sus reglas, y una de las más firmes era que los domingos por la mañana no podíamos ver televisión, jugar Nintendo o leer las tiras cómicas antes de ir a la iglesia. Mis papás siempre decían que estábamos desperdiciando demasiado tiempo, así que nos vestíamos bien para la iglesia y nos sentábamos en silencio, esperando a que fuera la hora de salir. Llegó el día en que, a mis 18 años, me mudé con mi hermano de 19 a un departamento cerca de la universidad. Una mañana de domingo, al despertarme, fui a la sala y sorpresa, ahí estaba él, jugando PlayStation 2. No pude evitar decirle, «Oye, no puedes jugar antes de la iglesia», y ahí fue cuando lo entendí. Por primera vez podía hacer lo que quería, cuando quería. Sentí que había tenido una especie de revelación. Lo curioso es que ese domingo ni siquiera fuimos a la iglesia, ni durante los próximos meses. Simplemente fue un asunto de memoria muscular. Desde que tengo memoria, he tratado de evitar discusiones. Por eso, nunca me atreví a salir con amigos cuyos padres no eran cercanos a los míos, incluso cuando ya tenía 18 o 19 años y estaba de regreso en casa tras haber comenzado la universidad. Esto limitó mis amistades prácticamente a personas de la iglesia con quienes, sinceramente, no me entendía del todo y a 1 o 2 amigos de la escuela, con quienes tuve que batallar para que mis padres me permitieran pasar tiempo. Para colmo, cuando preguntaba por qué ciertas chicas, de apenas 14 años, no eran bienvenidas en nuestra casa, tenía que escuchar a mis papás hablar mal de ellas. Una de mis amigas, que lidiaba con una vida familiar complicada, incluso recibió críticas por no hacer suficiente contacto visual con mi padre. Pensaba que esto era lo normal, sobre todo porque claramente había estado muy protegido en mi burbuja.
Y si esto te parece razonable, imagina que este comportamiento controlador continuó incluso después de graduarme de la universidad, cuando ya tenía un trabajo a tiempo completo, llegando a mis 20 y tantos años. Las cosas se tornaron aún más complicadas cuando mi mamá comenzó a criticarme de manera pasivo-agresiva por no saber hacer nada, aparentemente, si se trataba de vivir fuera de su casa. La verdad es que me costaba mucho escapar de esa situación, y empezaba a dudar de mis capacidades. Recuerdo que una noche tuve un colapso y le pregunté a mi mamá, con sinceridad, cómo se suponía que iba a conocer gente y hacer contactos si no me dejaban salir ni hablar con nadie. Su reacción fue desconcertante, se sonrojó y se retiró furiosa. Si le sumamos un poco de abuso físico y una buena dosis de negligencia emocional. Aquí estoy, a mis 30 años, desentrañando mi vida con la ayuda de una buena terapeuta. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Ahora he establecido más límites con mis padres y estoy volviendo a estudiar, explorando algo que jamás hubiera creído posible a los 18. Para que conste, mis padres se han disculpado por su comportamiento a lo largo de los años. A menudo cambio de tema porque, la verdad, no los he perdonado. Mis hermanas lograron salir de esa situación al unirse al ejército, casarse y mudarse. Yo soy la más joven y he dejado de culparme por haber tenido tantas dificultades para dejar esa casa. Desde que tengo memoria, mi papá siempre me decía que si estaba en algún evento social y dejaba mi vaso o mi refresco solo, era mejor cambiarlo por uno nuevo. Me explicaba que las avispas son muy atraídas por el azúcar y, si no tenía cuidado, terminaba bebiendo una avispa, me picaban la garganta y, bueno, podría morir. Era más seguro simplemente conseguir una bebida nueva. Pasaron los años y, ahora que tengo 24, me di cuenta hace un par de meses que probablemente solo estaba buscando una manera de asegurarme de que no me drogaran en alguna fiesta o algo así. Al final, todo tenía sentido. Obviamente, nunca he podido con las avispas, así que en su momento, su consejo era como la mejor opción. Vaya locura. Nunca se me permitió tener amigos ni tiempo libre. Una vez que mi padre obtuvo la custodia total cuando tenía 14 años, empecé la secundaria en su casa. No podía tener amigos porque, según él, me distraerían de mis estudios. Y no creas que podía salir con esto en la escuela. Mi madrastra era una de las personas más influyentes del personal, y si ella preguntaba educadamente, los demás no dudaban en informar sobre mis acciones. Después de clases, tenía que cambiarme en el baño y luego ir a trabajar con mi padre. Este ciclo continuó hasta que cumplí 19, creyendo que era absolutamente normal que los adultos trabajaran sin pago. Mi sueldo era solo comida y alojamiento, hasta que el hombre que considero mi hermano me ayudó a escapar de mi prisión. No era tanto una regla, sino más bien una incomodidad. Mi padre solía llevarse mis cosas, intentando quedárselas. Hablo de mi ropa, camisas, corbatas, tenis y hasta mis gafas de sol, entre otros objetos. La verdad es que en ese momento, ambos podíamos usar la ropa del otro, y yo asistía a una escuela privada con un código de vestimenta que exigía a los chicos usar camisa de vestir y corbata. Él, por su parte, vestía trajes a diario. Así que, simplemente, comenzó a apoderarse de mis prendas. Más adelante, cuando empecé a ponerme un poco celoso y aún vivía en casa, decidí bordar mis camisas con mis iniciales. Pero él, muy astuto, les decía a otros que era un diseño exclusivo. Era algo realmente surrealista. Era un buen tipo, pero poseía esa peculiaridad. Curiosamente, una vez lo encontré intentando llevarse mi fax. Yo trabajaba en una tienda Staples. Al final le vendí el mío, ya que era superior al que él tenía. Lo raro es que no teníamos reglas convencionales ni una casa típica. Mi madre se enojó por un set de velas de vampiros que tenía que era bastante genial, pero no tenía problema con que guardara un hacha, un arma y otros artefactos en mi habitación. Mi padre, curiosamente, era la voz de la sensatez en la casa cuando dijo que la línea debería marcarse con las armas letales y no con un simple soporte de velas. ¿No es insólita la lógica de esta familia? No me permitían estar despierto más de una hora después de la hora de dormir. Si mis padres me encontraban en mi habitación, quizás me había arrastrado hasta mi luz nocturna para leer en silencio, intentando cansarme un poco. Pero en lugar de eso, terminaba recibiendo un regaño por estar despierto, como si hubiera tomado una decisión deliberada o tuviera un fallo moral por no tener un interruptor de apagado instantáneo. Resulta que mi reloj interno es un poco extraño. Y sufría episodios de sueño retrasado e insomnio debido al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Nunca entenderé el nivel de enojo que generaba el simple hecho de que estuviera despierto. Es algo que me deja perplejo, tanto en ese entonces como ahora. Las mujeres y las niñas no podían silbar.
A mí me encantaba silbar y además se me daba muy bien. Con el tiempo, la regla se suavizó a "Oneo, se permite que las chicas silben en casa". Como complemento a esa regla, había un limerick que decía: "Una mujer que silba y una gallina que canta nunca tendrán un buen final". Yo decidí rebelarme y me convertí en una excelsa intérprete de picollo, muy reconocida a nivel estatal. No salir de mi habitación por ninguna razón después de las 8:30 de la noche. La única excepción era si había una emergencia como un incendio. Además, había una cámara que apuntaba directamente a mi cuarto con detección de movimiento, así que siempre sabían exactamente cuándo salía. Aprendieron de la manera difícil que si no me dejaban ir al baño por la noche, simplemente terminaría orinando en la cama y luego iba llorando a su puerta. Así que luego decidieron que podía ir al baño, pero eso era todo. No hables de religión. Mi papá es ateo y se enojaría mucho si yo hablara de Dios o de Jesús como si fueran reales. Nos daba una charla sobre lo falsos que eran. Se burlaba de la idea de los ángeles, del cielo o de la vida después de la muerte y nos dejaba claro que todos íbamos a morir y que no había nada después de eso. Se reía de mi mamá cuando ella encontraba consuelo en señas de familiares que ya habían fallecido. Por todo esto yo también soy ateo. Creo que de todos modos lo habría sido, pero la verdad es que hubiera sido lindo poder creer en el cielo cuando tenía 7 años y mi abuelita se estaba muriendo. ¿Te imaginas crecer en una familia donde todo era bastante liberal? Mis padres siempre me enseñaron sobre temas complejos como el sexo y las sustancias ilícitas, pero había una regla curiosa: nada de medios que sugirieran violencia. Era como un juego de dos realidades. Por un lado, disfrutaba de música que seguramente haría sonrojar a muchos como Pink Floyd con su álbum The Wall, pero por otro lado, había restricciones que no parecían tener mucho sentido. Te cuento. A los 7 años no podía ver Teen Titans, la serie original, porque para ellos era demasiado agresiva. ¿Puedes creerlo? Y a los 12, cuando todos mis amigos estaban hablando de Legend of Zelda, Twilight Princess, yo no podía jugarlo porque tenía una clasificación que decía que era para adolescentes, y eso significaba que había conflictos que no eran apropiados para mí. Y aquí viene lo más loco. Me perdí Skyrim hasta que cumplí 17 años. Después de que el juego ya llevaba más de 5 años en el mercado. ¿La razón? Las escenas de violencia y las situaciones trágicas que ocurrían en el mundo del juego. Así que, mientras mi infancia estaba llena de conversaciones sobre todo lo que se consideraba normal, había una barrera extraña cuando se trataba de retratar la violencia en la pantalla. ¿No es curioso cómo algunas cosas pueden ser consideradas completamente normales, mientras que otras simplemente no? Siempre que mi mamá trapeaba el piso, nos decía que no camináramos por las áreas recién limpiadas porque dejaríamos huellas. Con un tono serio, nos advertía que el agua del trapeador era súper venenosa y que si se nos caía en los pies, tendríamos que ir al hospital. Así que, si me caía un poco de pinesol o fabuloso en la piel, salía corriendo a lavármelo en el fregadero. Sabía que no era un gran problema. Probablemente no era lo mejor para la piel, pero aún así, algo en mi cabeza me hacía pensar que eso era extremadamente tóxico. De verdad creí que podía enfermarme por ello hasta que cumplí 23 años y me di cuenta de que había estado caminando sobre productos de limpieza secos durante toda mi vida y nunca me había enfermado. Es curioso cómo algunas ideas nos pueden marcar tanto. Desde los 5 hasta los 14 años no me dejaban llevar el cabello suelto. Siempre tenía que llevarlo en una coleta porque, según mis papás, no me lo arreglaba lo suficiente y parecía una chica de la cueva. Todo cambió cuando mi papá acompañó a un grupo de coristas en un viaje. Ahí se dio cuenta de que muchas de las chicas de mi edad llevaban el pelo suelto. Fue entonces cuando decidió que, mientras yo mantuviera mi cabello ordenado, podría llevarlo de la manera que quisiera. Ahora, tengo 33 años y todavía llevo un cepillo en mi bolso. Así que, pueden imaginarse lo que eso significa para mí. No era una regla de mis padres, sino de mis abuelos. Cuando los halcones marinos estaban jugando, los niños teníamos que acostarnos en el suelo. No podíamos levantarnos hasta que hubiera un comercial. Pensándolo bien, en esa época la televisión estaba al nivel del suelo y no había forma de rebobinar, así que si te levantabas o te ponías de pie, abuela y abuelo no podían ver el partido. Pero, claro, nosotros éramos muy pequeños para entenderlo. Lo único que pensábamos era: algún día, cuando sea más grande, voy a ver fútbol desde el sillón. ¿Quién no ha tenido esas ilusiones de niño, verdad? No podíamos hablar hasta que mi papá terminara las noticias de la mañana y su desayuno. Teníamos que caminar de puntillas por las escaleras, porque si no, nos gritaban por hacer demasiado ruido.
Nunca podía invitar amigos a casa, ya que la habitación de mis padres estaba justo al final de esas escaleras que daban al salón, y mi papá siempre terminaba gritándole a la tele que bajara el volumen hasta que no se escuchaba nada. Además, cuando estaba en la escuela secundaria, llamaron a la compañía de cable para que desactivaran el acceso a Nickelodeon, solo Nickelodeon. Ellos decían que los niños eran demasiado malcriados. No volvieron a habilitarlo hasta que yo empecé la preparatoria. Así que, como imaginarás, de adulto tengo un par de problemas sensoriales. Cada 2 fines de semana visitaba a mi papá, que se había casado con una mujer adinerada. Tenían una especie de sala de estar y una biblioteca en su casa. Pero lo curioso era que nadie podía usarlas. Eran habitaciones de adorno, como si fueran parte de un museo. Mi madrastra solía comprar libros por metros para la biblioteca. Libros que en realidad nadie jamás leía, solo para que se viera más elegante. No me parecía normal en ese entonces y honestamente ahora tampoco me parece. En mi casa teníamos muchas supersticiones raras. Eran tan extrañas que asumía que eran comunes. Mi favorita personal. Si estás tirado en el suelo, como por ejemplo en la alfombra viendo televisión, y alguien pasa por encima de ti, esa persona tiene que volver a pisar por encima de ti para que no dejes de crecer. Y así seguí repitiendo y creyendo esto hasta que ya era adulta. Continuaba insistiendo a mis compañeros de casa y a mis novios que tenían que volver a pisar encima de mí si estaba tirada en una manta de picnic o algo así, porque insistía en que mis células todavía estaban creciendo. Lo curioso es que nunca he conocido a nadie que haya escuchado esta superstición, a menos que sea un familiar muy cercano. Tengo un hermano menor que yo, 6 años más chico, y en casa teníamos una regla que decía que si él no podía ver una película o programa de televisión porque era demasiado grande para él, yo tampoco podía hacerlo. La idea era evitar que se pusiera a hacer berrinches por sentirse excluido. Pero eso terminó significando que me perdí la oportunidad de ver casi todas las películas famosas de los 2000, a excepción de las de Disney o Pixar, ¿se imaginan? Hasta los chiquitos del vecindario, que también eran varios años más jóvenes que yo, se ponían incómodos si estaba de visita y ponían Family Guy o Los Simpsons de fondo, porque consideraban que era muy explícito. Así que, entre la regla de la casa y el miedo a incomodar a los demás, mi infancia se llenó de princesas y juguetes animados, mientras que con las comedias más atrevidas solo podía soñar. ¡Qué tiempos!, ¿verdad?